¿Cuáles son las llamadas actividades de feriponeo en la religión? Llamadas actividades de feriponeo religiosas. ¿Cuáles son las llamadas actividades de feriponeo en la religión? El feriponeo es cuando uno desarrolla vida pública, y toda vida pública que se desarrolle, sea presidente, alcalde, ejecutivo, sea congresista, se somete a las actividades de feriponeo. Porque yo he dicho en este programa que ningún hombre es una isla. Y ningún grupo de hombres, sea este constituido en pirámide, en negocios, en asociación lícita o ilícita, tiene el control de todo el espectro social. No, nunca. Nunca. Por eso Pablo Escobar, de ser un tremendo delincuente, un organizador, un matón, un multimillonario, un contrabandista, un drogadicto, un espécimen de la maldad, un mal ejemplo social, todo lo que usted quiera ponerle, ya está muerto. Pero Pablo Escobar dejó marcada la historia porque se tiró a concejal, a diputado, al Congreso de la República de Colombia, producto del feriponeo. Porque él sabía que como delincuente no tenía el poder establecido, vástago, para tomar decisiones. Un poder extraordinario que le da la vida política al congresista, al diputado, al concejal, a la persona que tiene cierto asidero público. Pero ¿de dónde nace el feriponeo? El feriponeo tiene un fundamento especial en toda nuestra vida pública. Y es que la gente tiene derecho a saber, cuando tú haces vida pública, la gente tiene derecho a saber cómo tú vives. La gente tiene derecho a saber cuáles son tus actividades. La gente tiene derecho a saber de qué forma vives y cómo consigues lo que consigues. Pues por feriponeo estás expuesto a la vida pública. Estás expuesto a una vida pública. El feriponeo social se abarca, se alcanza, se practica y se consigue cuando tienes mucha gente alrededor tuyo. Y la gente desarrolla y hace funciones que van en bienestar de lo que tú haces. Pero los feriponelistas que trabajan contigo, mire, en la iglesia, en la política, en el gobierno, en la oficina, en las instituciones, son personas que conocen ciertos rasgos de leyes. Capellán Jorge B. Pérez. El feriponeo permite que personas en alto o en bajo grado, cuando son analizadas, cuando tienen que presentar responsabilidades públicas, hay ofrendas de menor cuantía, hay donaciones de menor cuantía, hay contactos políticos e intereses que el feriponeo permite no sean declarados. Y eso establece un lupus en las organizaciones sociales, política, económica, comunitaria, deportiva y religiosas, que el feriponeo explica como mínimos de cuantía o aportes de menor cuantía. Pero es César la Antigua el que se ha inventado el feriponeo en la religión o en la parte social, en la parte económica o política. No, eso viene desde la Edad Media. Eso viene desde tiempos pasados, donde por necesidad los feriponistas griegos
se dieron cuenta de que muchos vasallos y muchos nombrados por Roma en cargos y en posiciones se olvidaban que tenían que darle cuenta al público del feriponismo que desarrollaban. Feriponismo es cómo trabajas, cómo advierte, cómo funciona, cómo administra, cómo es tu estatus social dentro de la labor que se te ha asignado por gobierno, por movimiento, por grupo, por votos. Ahí también entra el feriponismo. Pero miren lo que sucede en la religión, que todo aparenta como que el sistema de escrutinio lo ha inventado aquel que no se va a dormir ni se va a quedar callado con lo que tú administras. El mundo está lleno de feriponistas dedicados a ver el por qué se administran mal los recursos, el por qué hombres de baja calaña desvían recursos, el por qué juegan con las posiciones, el por qué estancan las aguas, el por qué se benefician inconmensurablemente de lo que se le pone en la mano. El feriponismo es la ciencia estratégica que lleva a algunos hombres a estudiar los movimientos de dirección y económicos dentro de las empresas o los gobiernos de la tierra. Y tiene un estatus de sociedad vigilada, de religión vigilada, de antecedentes vigilados, de comportamientos vigilados y de toma de determinación vigilada. Yo le voy a explicar cuando yo pida los papeles de las últimas 40 transacciones de las personas que se han retirado de la mano de ustedes, a los cuales ustedes beneficiaron con dinero. Vamos a vigilar cuántas personas, los últimos 20 para no poner 40. Vamos a vigilar en cuáles hoteles repitieron su llegada porque les encantó el trato o porque entraron en acuerdo con los directores de esos hoteles en América Latina. Vamos a vigilar cuántos vuelos pagaron de familiares, mujeres y amigos para llevarlos a los eventos. Vamos a vigilar en cuántos conciertos predicaron los mismos, se le pagó a los mismos, cantaron los mismos y todavía dirigieron y comieron los mismos. Feriponismo en la religión. Sedazo o colador por el cual el pueblo tiene derecho a saber qué se hace con el dinero público que ustedes administran. Ángela Manán, capellán George B. Pérez. Administrar dinero público no es una función que enoje a aquel que practica el feriponismo. Administrar dinero público cerrado en grupos, cerrando el mercado laboral, o sea, el dinero público lo administro, pero aquí solamente entra el que yo quiero y el que forme parte de la pirámide. ¿Para qué? Para blindarse y proteger sus beneficios. Así si es bueno, así si es bonito administrar dinero público, dinero que te lo da y te lo manda el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, pero tú te blindas. 12 o 14 alrededor tuyo que dependen de lo que tú digas en la pirámide y tú decides qué se hace con los multimillones que entran. Todo por proteger tus beneficios, incluyendo cometiendo el crimen de la brecha de género. 12, 14 hombres y una mujer porque la antigua lo denunció. Si no fueran 17 hombres sin una mujer en la mesa. Eso es un crimen en la brecha de género laboral de Estados Unidos. Y así tuvieron 40 años. Cometiendo el crimen de la brecha de género. Rechazando a las mujeres
de una manera tácitamente satánica, rechazando a las mujeres de una manera tácitamente satánica. ¿Por qué son impopulares? Porque no hay que hablarle a la gente en el internet, en la radio, en la televisión diariamente de tópicos como estos para la gente oler qué es lo que se está cocinando, qué es lo que por mucho tiempo se viene haciendo, para la gente entender y comprender que los sistemas de funcionamiento expresos, manipulados, establecidos, vienen corriendo hace muchos años de una manera no solo fraudulenta, sino abusiva y sobre todo destructora. Ustedes están ahí para diseñar con el dinero del pueblo evangélico una mejor política pública. Ustedes están ahí sentados, cogiendo cheque, esperando un retiro porque ya tienen 40 años y de seguro que el retiro de ustedes va a ser buenísimo porque no le aportan al retiro de los empleados, pero el de ustedes es de lujo y de alta clase, y con 40 años sentado en esa pirámide, monopolizando quién entra y quién sale, de seguro tendrán un retiro de lujo de más de $3,500 al mes, tranquilamente, por no decir 4,000. ¿Por qué? Porque han sacado un buen retiro de lo que es el dinero que el pueblo evangélico les aporta. No somos estúpidos. No es solamente los millones de dólares, los cheques mensuales, los compromisos sociales adquiridos, los negocios personales en la obra, la entrada y salida del dilipendio económico, sino que también se están granjeando un retiro de lujo a nombre del pueblo evangélico. Ustedes están ahí recibiendo el dinero del pueblo evangélico, pero es para diseñar un camino mejor para el evangélico. Ahora, cada maratón y cada avanzada, el dinero, los millones que entran tienen una sola explicación que yo haya escuchado y usted también como oyente. La única explicación: el transmisor está viejo, hay que montar antena, se nos dañó una consola. De ahí no pasan, hermano. Y aquí el escritor en diseño de política pública dice que parte del dilipendio y la casuística económica en ese tipo de ministerios vienen porque no cumplen en razón con el derecho que tiene el pueblo de Dios de saber y conocer el por qué se le devuelve ingratitud al pueblo que aporta y se le devuelve pesadumbres en vez de claridad, de confort y agradecimiento. Diseñar con el dinero del evangélico una mejor política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo colecto diezmos y ofrendas en mi iglesia cada domingo, cada viernes, cada sábado, y llego a amasar en 25 años una fortuna porque colectaba $3,700 mensual y lo metía a una caja fuerte, haciendo cálculo, estoy hablando ya de casi $3,290,000 en 26 años. Si yo colecto esa fortuna, y aquí el líder en política pública, este muchacho se llama Matteo Baldini, líder en política pública del gobierno de Italia, escribió el libro ¿Cómo administrar bien el dinero público? Matteo Salvini. ¿Cómo administrar bien el dinero público? Algunos piensan que el dinero del cristiano, del pentecostal, no es público, es un dinero de los estúpidos.
y así trabajan con ellos, y así lo gastan, y así se enfrentan al vilipendio que hemos señalado hoy. Porque yo no sé en qué categoría o cálculo ponen ellos el dinero del cristiano. Porque no lo ponen como un gasto concordado de fe, sino como que dárselo a ellos es una obligación. Por eso consideran que no están administrando dinero público, sino que están administrando el dinero de los estúpidos. Como no le preguntan en qué lo gastan, por qué lo gasta, en qué lo invierte, por qué lo inviertes, cómo resuena eso en el bienestar de la iglesia, cómo inspira a obras de calidad y de categoría dentro del género de nuestra fe, ellos no piensan que están administrando dinero público, sino que quienes se lo dan son inopos, miopes, ciegos e inclusive son gente gestora de una posible manipulación. Matteo Saldini dice en su libro, ustedes están ahí para diseñar con el dinero del evangélico una mejor política pública. Un altar viejo, unas cortinas todas llenas de polvos, un micrófono chillando, una consola asquerosa del año 1956, un púlpito y un piso lleno de cucarachas, una iglesia deprimente. Y él en un Mercedes-Benz bonito con muchas prendas viajando al mundo entero, pero no cambiaba el diseño de política para mejorar la iglesia. Y aquí el escritor Matteo Saldini dice que el dinero que yo administro, el dinero público, debe ser para convincentemente mejorar los estándares del ministerio que dirijo y, dicho sea de paso, mejorar su gente. Yo conocí un ministerio en Nueva York, aquí, que trabajaba con personas deficientes. Y una vez yo le pregunté, ¿por qué no enviamos a estos muchachos a que se profesionalicen un poco más? Inclusive, si quieren meterme a mí, métanme, que yo voy a las conferencias. Y estos muchachos cristianos, pero sin preparación para el trabajo que hacían, con muchas lagunas y muchos problemas de concordancia, de enerotismo, mucho problema de filicondia, mucho problema de estruladismo, trabamientos, muchos problemas de planteamientos erróneos, muchos problemas de una actitud muy poco condescendiente con la profesión que desarrollaban. Yo sé que esas conferencias le iban a venir muy bien. Hermano, 15 años de conferencia. Nunca enviaron un empleado. Le estoy hablando de un ministerio que conocí, ¿oyó? Se iban ellos. Se iba el gerente, se iban 2 de ellos. Duraban una semana en esa conferencia que era preparada para comunicadores, para gente de radio, de televisión, de periódico, de medios. El panzón se iba a comer como un rico en el hotel de primera clase, se llevaba 2 de ellos, a la semana venían y yo ante Dios personalmente le preguntaba, ¿trajiste algunos folletos? ¿Trajiste alguna orientación? Me miraba de reojo. No, hermano. Esas conferencias se realizan y se desarrollan para los trabajadores, pero tienen una conciencia tan negra y tan mala ante la presencia de Dios, se lo digo, que me mate Dios aquí, que me fulmine, que las conferencias diseñadas para los empleados se la tragaban ellos. Nunca un empleado fue llevado a una conferencia, y usted ve lo que hacen las empresas grandes, que envían a sus hombres, envían a su gente a prepararse para no tener esos noctámbulos moródicos y metódicos en un micrófono. Pero después alguien me dijo, tú eres tonto,
¿Cómo ellos van a preparar el personal? Si eso es lo que a ellos les chicharrea, lo que a ellos les gusta, tener mediocres para explotarlo y para que no exijan nada y para pagarle el sueldo más hipócrita y el sueldo más vergonzoso que puede tener un hombre de radio y televisión en todos los Estados Unidos. Y yo dije, por eso es que no hacen ningún esfuerzo para que el trabajador, el obrero se mejore. No hacen ningún esfuerzo para que el trabajador y el obrero se mejore. Deme un momentito, por favor. Si no hacen ningún esfuerzo para que el trabajador y el obrero se mejore, ¿cómo podemos mejorar la clase? De ninguna manera. Deme un momento. No, señora, gracias, señora. Están ahí conmigo. Gracias, señora. Mañana también te claro, toca. hermana, yo voy a comer consigo. Gracias, hermana Rosa. La iglesia no puede caminar por desaciertos. La iglesia tiene que caminar por aciertos. No puede la iglesia. Cristo no fue un desacierto. Pablo no fue un desacierto. Los movimientos de la iglesia están codificados en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo un hombre, cómo una mujer puede sacar lo mejor de su preparación si la misma no existe? Si la misma no colinda con el fruto de sus propios intereses. Por eso son personas impopulares y aún así el esquematismo de la religión hace que el pueblo lo soporte, que el pueblo, pensando en lo que era en el pasado, le siga aportando. El pueblo le sigue aportando, aún disfrutando de ese proceso de impopularidad que acarrean estos microbios de la religión de hoy. Ustedes están supuestos a diseñar con el dinero del evangélico una mejor política pública, que la iglesia se vea más limpia, que las sillas sean modernas, que los micrófonos sean de altos estándares, que las luces le den oportunidad a los hermanos de leer la Biblia, unas cuantas tabletas para chequear rápidamente cualquier actitud, cámara de vigilancia, una puerta de entrada bonita, un olor, no como huele en algunas iglesias cuando usted llega que parece que han matado un cordero y han tirado el cuero debajo de las sillas, porque no tienen ni para un air freshener, no usan ni siquiera un air freshener, un limpiador del aire que cuesta $6 o $7, y usted llega, bueno, como yo cargo el mío personalmente, hago como cuando uso el tren o los autobuses, tiro mi air freshener, porque en algunos de estos templos, en algunos de estas iglesias, la avaricia es tanta que todo quieren llevárselo y ni siquiera invierten en el templo o en el ministerio que Dios le puso en la mano. O mejor dicho, que les robaron al pueblo de Dios porque el pueblo fue quien lo pagó. Una vez mi esposa teníamos un programa de radio y mi esposa está tirando un spray para protegerse con el COVID porque todavía el programa estaba en el aire. Y el locutor le dice, hermana, no se lo tire directo a los micrófonos. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Para protegerse del COVID tiene que limpiar el micrófono y tiene que sanear la cabina. Y el locutor no contestó, ante Dios, estoy en la presencia de Dios. El locutor contestó, eso es agua de jabón que ellos hicieron. Ellos hicieron agua de jabón en la época del COVID porque son tan miserables y tan malos, tan mentirosos. Y lo digo ante la presencia de Dios y mi esposa es testigo que me está mirando, que ellos le dijeron a mi esposa, hermana, no tire
no le tire al micrófono directamente, que eso no es spray de verdad. Eso ellos hicieron agua de jabón. Ahí usted entiende el por qué la gente se contaminaba. Agua de jabón para no gastar en un air freshener, en un spray para proteger a la gente. Ministerios que no gastan en una escoba, no gastan, viven que usted entra a las iglesias y se puede respirar la mediocridad, se puede respirar el hambre, se puede respirar el vacío espiritual, pero sobre todo se puede respirar la avaricia en la que viven, sin elegancia, sin proyección, sin futuro. ¿Cree usted que va a sacar de ahí un apoyo, una ayuda para su familia? Dígame con quién anda y le diré quién eres. Dígame con quién se junta y bajo el estamen de quién está usted, para yo poder decirle en qué lugar se encontrará en los próximos 10 años, en qué lugar estará mañana, cómo usted podrá reflejar un punto de victoria, porque nuestro tema de hoy es que la cruz fue símbolo de victoria para Jesucristo. La cruz y la iglesia no está basada en una derrota. Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario. El símbolo de victoria de la crucifixión de Jesús me dice que yo no puedo forjar a Ana Santana, el ministerio Edinson Guzmán, en derrota, en perfidia. Yo no puedo formar el ministerio en los pantaloncitos de Marcos Yaroide. No puedo forjar el ministerio en las expectativas del flag tap de mi querido hermano, mi amiguito, que se hace su flag tap para cantar. Yo no puedo forjar el ministerio en los payasos de la pantomima. Yo no puedo forjar el ministerio en el food pantry de fulano para conseguirle votos a los demócratas y al gobierno. No, no, no. Yo no puedo empujar el ministerio basado en todo este rasero del pantano religioso en el que vivimos hoy. Mire lo que dice Matteo Salvini en el libro Administrar Dinero Público. Administrar dinero público por grupos estáticos, cerrando el mercado laboral y blindándose para proteger sus beneficios. Incluso cometiendo el crimen de la brecha de género. 16 hombres y una mujer. 17 hombres y ni una mujer. Hay una porque yo lo denuncié. Brecha de género, rechazando a las mujeres satánicamente por 17, 20, 40 años. Los papaupa cogiendo cheque de concilio, comprando conciencia, pero no querían una mujer. No la querían, no la aceptaron nunca. Hasta que Dios preparó a César la Antigua. Por eso son impopulares para diseñar con el dinero evangélico una mejor política pública. Para eso fueron llamados. El diseño de una mejor política pública con el dinero de los evangélicos. No para acumular o para beneficiar a un solo grupo. Eso es inmoral. Te llamó Dios para administrar dinero público, dinero del evangélico. Y dice Matteo Salvini aquí, no para acumular y beneficiar a un solo grupo. Natalie Parra. Por eso la gente teme darle y teme apoyarlo, porque su impopularidad, su mentira, su función de ojos caídos como el gato, hace que la gente dude de la efectividad de estos hombres el día de hoy. ¿Cómo administrar el dinero público? ¿Cómo se llama esa ciencia cuando tú administras dinero público y te enoja con los filantropistas que no ponen en duda lo que tú haces, pero sí necesitan clarificación sobre el hecho de lo que llevas a cabo en esa administración de dinero público? Sea por pacto, sea por llamado, sea por ofrenda,
el dinero público, Natalie Parra, tiene que tener, Dios te bendiga, mi hija, un sentido exquisito, un sentido de exquisitez en lo explicativo, en lo normal y en lo que se llama lo aclarativo, lo aclaratorio. Es el libro de Matteo Saldini. La impopularidad llega a aquellos que administran dinero público y terminan por su comportamiento como personas no creíbles o impopulares. Mayormente en la clase política, el 70% de ellos aquí en Italia que le tocó administrar dinero público, hoy están bautizados como unos burdos corruptos. Matteo Saldini, cómo administrar dinero público. Y más en la fe, transparencia total, dice Natalie Parras. Y más en la fe. Y en esa palabra que tú dices, de transparencia total, es donde nosotros en unos momentos vamos a hacer hincapié. Yo voy a hacer hincapié en eso. En un momentito. Déjame ver. En un momentito, yo voy a hacer hincapié. ¿Sabe por qué? Porque aquí me mandaron un texto que dice, vamos a buscarlo para no errar, Vamos a buscar el texto que me mandó hoy una hermana tempranito, para no errar en este sentido. No nos interesa errar, nos interesa ser claro, y más que en este escrutinio que realizamos con este libro de Matteo Saldini, el economista italiano, dice algo muy pero muy importante. Vamos a ver si podemos tener la oportunidad de leer este texto. Y es un texto que básicamente nos llegó para que nosotros entendamos, hermano, que Dios está en control de todo. Dios está al control de todo. Transparencia, cuando usted administra dinero público. Transparencia, cuando usted es elegido para recibir dinero público. No importa de dónde venga. Simplemente usted tiene un compromiso. Aquí está el texto. Las personas que administran dinero público no deben enojarse porque alguien investigue o pregunte cuál es el destino de esos fondos. Mas el pueblo que aporta tiene derecho de incidir e investigar profundamente cada movimiento minuciosamente hecho para dar a conocer a la comunidad cuál es el destino del dinero que el pueblo aporta. Eso no es para enojarte. Eso no es para decidir llevar al otro a una corte porque el otro es malo, el otro es una persona. No, 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 no. Si leemos a Matteo Saldini aquí, sabemos que la investigación congruente de lo que César la Antigua hace, en caso que aquí en Evangelio Limpio, en mi canal, yo administrara dinero público, ustedes me mandaran ofrenda, ustedes me mandaran pactos, ustedes me mandaran todo lo que pide esta gente de este G12 y esta gente de Radio Pedir y Radio Cántico Viejo y esta gente de el llamado Nuevo Movimiento de Fe en el Internet, Gabito, Gary Lee, estos hombres que te dan una profecía e inmediatamente te dicen, aquí está nuestra tarjeta de crédito, envíen. Gente que están aquí en el Evangelio y en la Internet buscando dinero. Y suscríbase y dele a la campanita y ese afán todos los días. Y supuestamente el sello de ellos es el sello de Cristo. Son supuestamente gente cristiana, pero queriendo negociar con todo lo que ellos dedican para Dios. Yo este canal no lo he dedicado para el negocio. Yo lo he dedicado para Dios. Y lo he dedicado para predicar diafanidad y verdad. Y lo he dedicado para dar a conocer quiénes son estos rateros del G12. Y lo he dedicado para dar a conocer quiénes son estos bandidos del Evangelio de la Prosperidad. Y lo he dedicado para yo poner la economía, poner mi talento, mi sangre,
para explicarle a la gente que deben escapar por su vida, que deben salir de estos mafiosos, de estos manipuladores, de estos mentirosos, que deben salir de estos rastreros, fornicarios, sucios, políticos, mezclando la gracia de mi Señor Jesucristo con toda la basura humana. No solamente ellos, y las rastreras que están a los lados de ellos también, porque hay muchas de ellas peores y más malas que ellos mismos, más contaminadas. Y usted sabe a lo que me refiero. Matteo Saldini dice: la cruz fue una victoria en Cristo. Y como el hombre cristiano debe basar el crecimiento del evangelio no en derrota, sino en victoria. En victoria. Ustedes están ahí para diseñar con el dinero del evangélico una mejor política pública. No para comprar el carro de su satisfacción, no para invertir en casas 1, 2 y 3, no para que el edificio por lo menos lo pintaron y repararon los ladrillos. Eso duró 40 años cayéndosele encima, cuando la época era realmente una época de mucho, mucho dinero. Pero ¿qué significa por este especialista y conocedor el hacer con el dinero del evangélico una mejor política pública, abrir un mejor camino? ¿Qué significaría? Bueno, yo lo entiendo de una forma: desarrollar campañas de promoción del nombre de Jesús, ayudar a los misioneros locales de Nueva York, reunirme con los pastores y ver cuáles son sus necesidades dentro del pastorado, no para sacarles cuota ni fondos, no para esclavizarlo al diezmo de diezmo, reunirme con los pastores para ver cuáles son las necesidades de ellos. Ustedes están ahí para diseñar con el dinero del evangélico una mejor política pública. Sería establecer una beca para los niños de nuestras iglesias, por lo menos 10 becas anuales, para llevarlo a las universidades cristianas de mejor categoría del mundo. Y lo pagamos nosotros, porque el pueblo ya dio $46 millones y la pregunta es: ¿dónde están? Oh, el transmisor viejo, la antena vieja, la misma historia de 40 años. ¡No! ¡No! Ustedes están ahí para establecer una mejor política pública con el evangélico, no para seguir estupidizándolo, secuestrándolo, hablándole mentira, hablándole balbucia, jugando con la intención y la mente de aquellos que todavía no se han podido ni se han querido liberar, dirigiendo idólatras con el rasero de esclavitud con el que ustedes presentan el evangelio. Iglesia de Dios Pentecostal, Puerta de Salvación, Dios te bendiga, hermano mío. Rafael Castillo, aleluya, Dios te bendiga. El día de hoy es: yo debo presentar un ministerio basado en victoria. La cruz del Calvario no fue para coger ofrenda. La cruz del Calvario no fue para pedir pactos. La cruz del Calvario, donde murió el Santo Cordero, no fue para quemar papelitos ni para vender vuelos a Israel. La cruz del Calvario no fue para vender libros de un apócrifo. La cruz del Calvario no fue para apoyar los candidatos demócratas ni para levantarle el brazo a Cuomo públicamente cenando y comiendo con él. No, la cruz del Calvario no fue para eso. La cruz del Calvario significó la victoria del cielo para las almas que han de ser salvas. Mire la exégesis de la victoria en la cruz del Calvario. Estúdiela, analícela y verá lo lejos que está de toda fuente de pensamiento enajenado que realizan hoy la mayoría de estas iglesias en convulsión con el pecado y la apostasía. No tienen conocimiento, Lemuel Rodríguez, profeta de Dios, maestro de la palabra, de el por qué sucedió aquellas escenas en la cruz del Calvario, porque los lugares de victoria se reflejan así, con sangre, con esfuerzo, con entrega, con diseño.
Nadie gana la corona sin terminar la carrera. Nadie gana el dinero del boxeo sin pelear los 12 rounds y no noquea. Nadie gana en el básquetbol si no gana el juego. Todo es un símbolo por pago del dinero, pero primero tiene que atesorar lo que se llama la victoria, el fundamento de lo que realizas en el hecho, para luego condecorarte con lo que de eso viene y de eso depende. La iglesia no ha entendido que la victoria de Jesús no fue para acomodar a estos payasos. La victoria de Jesús no es para garantizarle una vida de explayamiento y éxitos terrenales a aquellos que desconocen con sus actitudes de por sí el verdadero compromiso en el respeto que nosotros debemos tenerle a esa cruz, a la victoria en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, ¿qué sería una victoria? Miren, hoy nos levantamos con el reportaje más bello que ha podido exhibir NBC. Yo veo NBC porque ahí trabaja mi amiga, mi hermana y una persona con la cual he tratado tantos años, Darlene Rodríguez. Darlene es la locutora de NBC en las noticias en la mañana. Y Darlene sabe que yo la veo y Darlene sabe que la queremos mucho. Darlene trae un reportaje hoy en NBC, en el Morning News, el Morning Show, donde un joven de la NBA, un moreno, ganando mucho dinero. No, eso no es la NBA. Eso es lo que tiran la pelota, el fútbol americano. Un joven del fútbol americano multimillonario se da cuenta que hoy llegaba la fecha de recordar la guerra en Normandía, donde 130,000 norteamericanos, después del ataque a Pearl Harbor, decidieron encargar su vida a Dios, montarse en las naves en el desembarco militar anfibio más grande en la historia de la época política nuestra después de Hitler. Y ese joven, ¿usted sabe lo que hizo? Anduvo los 50 estados, recogiendo los militares más condecorados y conocidos de ese momento. Antes de ayer volaron desde Estados Unidos con un avión C-130 con 400 militares de ellos. Todos los gastos lo cubrió el joven del juego del fútbol americano, muy famoso, pero como yo no sigo eso, no me acuerdo el nombre, pero el reportaje lo dieron hoy en NBC. Se fue con ellos allá a Normandía, visitó el cementerio a los caídos, los llevó a la playa donde desembarcaron, a todos ellos le pagó la zona attendant y el viaje en el avión. Hicieron un partnership, un negocio con American Airlines. American le dijo, no, es para recordar a los caídos, te entregamos un avión con 4 pilotos y te entregamos los tanques repletos para ida y vuelta, y el avión va a estar 7 horas en tierra para que ellos hagan lo que ellos quieran y recuerden en Normandía, se tiren fotos, lloren, abracen a la familia y recuerden que el americano, nosotros que vivimos en libertad, pagamos un precio a esos muchachos jóvenes que murieron en Normandía para decirle a los gobiernos, como ese japonés que nos atacó, que aquí habíamos hombres que nos enlistábamos para pelear por nuestra libertad. Y eso es un solo muchacho en el deporte, un moreno americano que el abuelo murió en Normandía, tenía 19 años cuando él quedó embarazada la esposa, y dice él que él no vio a su abuelo, pero que ha tenido a Normandía en su corazón. Para mí, diseñar un mejor camino público con el dinero de los evangélicos sería reunir en Nueva York, pagarle un viaje a los grandes evangelistas y hacer una campaña de una semana que se llamaría Libértate Nueva York, y que un día predique Lemuel Rodríguez, que otro día predique mi hermano Efraín Nava González, que otra noche predique el doctor Héctor Atilio Chiesa, que otra noche predique Blanquita Ortiz, que otra noche, perdónenme que no lo menciono a ustedes y ustedes no predican. No puedo mencionarlos.
Ustedes son una lacra que solamente esperan que le lleguen lo que la gente manda. Pero de predicar y libertar una ciudad, de pagar un precio, a ustedes ni hay que mencionarlo, porque ustedes no llegan a ese grado. Hasta para pedir ponen unos lambones ahí, otros mediocres, porque ustedes mismos ni para maratonear sirven. Si yo estuve ahí y yo estuve al lado de ustedes, ustedes ni para maratonear sirven. Es mi opinión personal. Si me quieres encarcelar por eso y me quieres ejecutar y me quieres matar, pero lo que vi es que ni para maratonear sirven. Por eso dicen, llegó el equipo de fulano, mandó el equipo. ¿Por qué? Porque la desesperación de que llegue lo que le tienen que mandar es lo que los emociona. No regalarle a Dios ahí una hora maratoneando para que Dios se glorifique. No tienen, están vacíos. Están vacíos, Rafael Castillo. ¿Qué dice aquí? Eso es digno de alabar, ese tipo de gestos. Claro, me partió el corazón verlo. NBC lo entrevistó. Tiene 39 años. Tiene 40, 60 millones de dólares. Invirtió uno en ese viaje. ¿Y sabe qué pasó? Que al final casi no gastó dinero porque American le dio el avión. La fundación Bill Gates le dijo, nosotros cubrimos con todos los gastos. NBC le dijo, transmitimos el viaje, transmitimos la llegada y transmitimos la estadía. Quiere decir que la buena iniciativa que tomó este muchacho le deja a Dios su dinero igualito, no tuvo que gastarlo. ¿A cuántos enfermos estos sucios le han enviado una caja de Pampers? ¿A cuántas hermanas solas en sus casitas en Latinoamérica le han enviado una compra para una comida? ¿A cuántas comunidades y barrios han llegado, como lo hacía Rey Hermoso el pastor, con 500 pares de tenis para repartírselo a los niños? No, manda pueblo, manda Maratón, el transmisor, la antena, manda. Mire, por favor, me meterán a la cárcel hondo y profundo, pero me voy a morir o me van a apresar diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Tienen el alma y la mente cauterizada, no ayudan, no siembran, no promueven. Y mira lo que dice Matteo Salvini en este libro, el conferencista, escritor italiano y gente de alta alcurnia en la política de Italia. Mira lo que dice Salvini. Ustedes están ahí para diseñar con el dinero del evangélico una mejor política pública. Gustavo Moya, ¿cuál sería, Rafael Castillo, una mejor política pública en el evangelio? No vamos a hablar del ministerio, vamos a hablar de la iglesia. Y me viene a la mente una bofetada que me dio un judío, un maestro judío que yo tenía. El maestro judío me dice, César, llévame el Mercedes-Benz a la Norton Boulevard en Queens, debajo del elevado, que ahí está la Mercedes-Benz. Yo trabajaba para él. Era un Mercedes-Benz 500, año 84, 85. Tendría yo 23, 24 años. El hombre me pone el Mercedes 500 en la mano. Y yo agarro, como joven al fin, y me meto por el barrio mío, ando en mi Mercedes dando vueltas y voy y lo entrego a las 4 de la tarde porque él estaba de viaje, él me quería muchísimo y éramos amigos, él era el dueño de la empresa que yo trabajaba. Y me bajo yo del Mercedes y lo dejo en el taller. A los 3 o 4 días me llama él, pasa a recoger el carro antes de venir a la empresa que ya está listo. Imagínense, me levanto temprano y voy a recoger el Mercedes de este señor judío. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Entrego el Mercedes, el 500 S-Class, que lo tenía él. Y me dice él a mí, ¿cómo te sentiste en el carro? Y a mí se me salían 2 lágrimas. Yo no lo quería entregar. Yo le dije, me sentí tan bien y nunca había tenido la experiencia de manejar el Mercedes. Había escuchado, pero no así como lo he tenido con el carro. Y me dijo, por eso te lo presté.
Por eso te lo di para que lo llevaras y por eso siempre va a estar ahí a tu orden. Ese carro es una experiencia de otro nivel. Y ¿sabes qué? Que detrás de el cristal, cuando yo me paraba en los semáforos, yo con mi mentecita apretada, pobre, mi mentecita de depender de Dios, pero con miedo, mi mentecita de estrechez, yo con mi carro decía, wow, wow, wow. Y después me encuentro que él siempre trató de darme una lección, el judío, de ayudarme a cambiar mi mente, de ayudarme a sembrar en mí, de ayudarme a conocer hasta los hoteles que me llevaba cuando trabajé para él y los carros que usaba, era para ponerme a otro nivel la mente. Una vez me prestó un Jaguar y me fui allá a Long Island Expressway y lo soplé para abajo para sentir lo que era manejar ese Jaguar, el 3.0. Y eran carros de él, del judío. Pero el hombre hasta el día de hoy me llama, me reconoce, me aporta, es amigo de mi familia. ¿Por qué? Porque yo encontré en ese hombre, yo encontré algo que me di cuenta que lo practica la gente de buen corazón, de fe, de crecimiento, y era que él quería aportarme para que yo despertara, era que él quería crecimiento en mí, era que él no me estaba dando el Mercedes, él no me estaba dando el Jaguar, él me estaba dando la llave de su confianza. Y vamos a decir, como dijo Nehemías en un momento, que Dios maldiga a todo aquel que quiere lo malo para Israel. Que Dios maldiga a todo aquel que quiere el hundimiento, la putrefacción, la esclavitud, el robo para nuestros hermanos. Que Dios lo maldiga. No yo, César la Antigua, no. Que Dios maldiga a todo aquel que piensa que el otro no se merece respeto ni una oportunidad. Como dijo Nehemías, porque la cruz del Calvario fue para una victoria y tú no puedes basar tu ministerio en derrota ni en pequeñeces. No diseñan una política pública para ayudar a la comunidad cristiana, ni siquiera al mismo que le aporta. Tú no te debes enojar porque alguien diga, me gustaría saber lo que tú haces con el dinero público, con el dinero del creyente. Me gustaría saber cómo coordina los gastos. Me gustaría saber cuál es tu espíritu de inversión, si está contaminado o es un espíritu de inversión para el crecimiento de los hermanos. Me gustaría saber cuál es tu razón de ser en el evangelio que promulgas. Me gustaría saber si realmente esto que Matteo Saldini dice en este libro de economía, el dinero público que administra es para diseñar un mejor camino a la comunidad evangélica que te lo aporta. No te debe enojar que un hombre o una mujer de Dios te pregunte, ¿qué haces con el dinero del pueblo? ¿Cuánto ganas? ¿Por qué lo administras así? ¿Por qué ustedes están ahí para diseñar con el evangélico un mejor camino y una mejor política pública? Si no hay campañas estremecedoras de salvación en Nueva York, ustedes tienen que ver mucho con que el territorio está estéril, porque lo único que a usted le interesa, hermano, es manejar a esos 16 o 15 rufianes para que reciban cheque y usted sostener la pirámide como líder angustioso, estancando otras clases de gente, estancando otros ministros de otras naciones y estancando el agua hedionda en ese pozo de apostasía. Eso es lo que usted hace y eso es lo que a usted le gusta. Y usted cree que el pueblo de Dios no lo sabe. A usted lo están mirando y midiéndolo con la vara de arriba de justicia. Porque usted se ríe muy bonito por delante y apuñala por detrás a las comunidades a las cuales, junto a ese grupo, desfalcan de manera hipócrita y de manera
de manera inconvincente y sin un acto de benevolencia. Este libro de Matteo Saldini me lleva a mí a entender el porqué a veces dentro de los mismos gobiernos su esquema de impopularidad es tan grande y es tan poco valorizado como líder o como líderes. Guillermo López, doctor Héctor Atilio Chiesa, comandante, aún usted estando fuera de la ciudad de Nueva York, aún usted no estando como presidente, aún no estando pastoreando en el barrio, la gente lo quiere y lo recuerda con amor. Decía el poeta, aunque me haya ido y las sombras de la noche hayan caído, aunque ya el viento empírico de los árboles de oliva ya no toque mi rostro ni mi cara, era el poeta español. Aún sabiendo que en la llanura el caballo ya no respira por mí y el tiempo del pasado se hace presente en aquellos que dejé, por favor, recuérdeme con amor. El que no es microbio, el que no traiciona, el que no hace maldad, el que no anda con la cabeza, con el corazón, con las expectativas de odio, de racismo, de suciedad. Mire, la Biblia y la Torá condena no hacer acepción de personas. Y desgraciadamente hemos encontrado en esta religión a muchos de estos despavoridos, y no voy a usar con ellos la palabra líderes, porque la palabra líderes nosotros tenemos que dejar de ensuciarla, diciéndole líderes a estos mediocres, a estos oportunistas, a estos rateros. La palabra líder no la debemos ensuciar. Cada quien le llegará el momento de dar cuenta de lo que se ha puesto en sus manos. Dios tenga misericordia. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el acto más grande de amor y misericordia que Dios ha hecho por la humanidad. Y qué triste que muchos no lo han entendido, Lemuel Rodríguez. Ahí está. No tengo que explicar más. El hecho de que se hiciera este programa de hoy basado en la victoria de la cruz de Cristo. Ya el profesor exégeta, doctor Lemuel Rodríguez, ha explicado y ha dicho consonantemente en su final que el pueblo realmente no lo ha entendido. En nuestra mesa de trabajo aquí, nosotros hoy estuvimos mirando, chequeando lo que hizo este jugador hoy por la gente de Normandía. Lo que hace instituciones en Nueva York como la que enfocó hace unos meses la campaña de mucho criterio llamada One Way to Help the Needy, una sola vía para ayudar a los necesitados. Esa campaña de esa empresa envió 25 camiones a las comunidades más empobrecidas de Nueva York. Y One Way to Feed the Needy, para entregarle comida, ayudar a los necesitados, se convirtió en una campaña exitosísima, la cual se combinó con la empresa Goya, con otras empresas para beneficio de millones de personas necesitadas que recibieron una comida permanente semanalmente, llevándole una compra hasta sus barrios. Lo único que necesitaban enseñar era un ID con el cual se aseguraban de que una persona, como era bastante comida, recibiera una por familia. One Way to Feed the Needy. Cuando investigamos quién formó esto, de quién es esta fundación, cómo la crearon, quién la trabaja, nos encontramos con una gran sorpresa. One Way to Feed the Needy es una organización que filántropos millonarios de Nueva York se han unido para hacer cosas en ciertos tiempos
que tengan una magnitud grande. Le dieron trabajo a los camioneros, le dieron trabajo a las empresas de camiones, le dieron trabajo a las empresas de comida. Movieron en Nueva York gasolina, puentes, permisos. Movieron por un mes completo. Un mes completo en la necesidad que había con la pandemia. One Way to Feed the Needs. Una empresa creada, mire, no para permanencia, sino por el momento de la necesidad. Y ahora, buscando los datos, encuentro que lo han hecho en las escuelas, lo han hecho con los ancianos, lo han hecho con personas sin casa y lo han hecho con otros países, como está aquí Bielorrusia, como está aquí ahora en el país donde están metidos, One Way to Feed the Needs, que se llama Croacia. Están metidos en el país de la guerra, mire, en el corazón de Ucrania. ¿Por qué? Porque cuando este escritor pone el ejemplo aquí, dice, el dinero que el evangélico te da es para mejorar sus vidas con políticas públicas. El dinero que el evangélico te manda, el dinero público que tú administras, no te debe molestar que alguien te pregunte, ni te debe molestar que alguien te analice, ni te debe molestar que alguien piense, ni te debe molestar que alguien coordine una investigación en contra de quienes. Muchas gracias por mandar el mensaje, sierva. Gracias por compartirlo. No te debe molestar, mira, aún el dinero mío o lo que yo produzco en la empresa, y lo que yo tengo de mi familia o el dinero de mi esposa o de mi hijo. Si alguien me pregunta, el dinero, sí, ¿qué tú quieres saber? El sacrificio de la cruz del Calvario fue para cumplir con el pacto eterno de gracia. Dios estableció a su pueblo, dice el doctor Lemuel Rodríguez. Andrés González, Dios te bendiga. Aún con el dinero nuestro, si alguien me pregunta y me dice, mira, te voy a analizar, te voy a investigar, te voy a demandar que me des alguna opinión, te voy a preguntar cómo lo hiciste. Y si estás bien económicamente y estás rozagante, rosadito, estás próspero, ayúdame, dime cómo hacerlo para yo también crecer como lo hiciste tú. Así como lo hacía el doctor Chesa conmigo. Siempre asesorándome, siempre aportándome, comandante, mire, para una comida. Comandante, mire, para su gasolina. Comandante, mire, hay un evento en tal país, hay un evento en tal lugar, no puedo ir, llegue usted y represénteme. Aquí están los tickets de los vuelos, aquí están 200, 300 dólares para su comida, pero represénteme con elegancia, con caché, confiado. Comandante, mire, recójame a aquella persona en el aeropuerto. Una llamada nada más al servicio del coronel, que después lo ascendieron a general. Y nunca hizo alarde de que, no, se quedó, le gustaba que le llamáramos coronel. ¿Por qué? Porque no andaba en pisotear a nadie, sino en ayudarnos con los cargos que tuvo en esta ciudad de Nueva York. Y siempre se lo he dicho, no porque está ahí en sintonía, él lo sabe, soldado todo el tiempo. ¿Y sabe qué? Hoy la iniciativa con la cual Nueva York despertó me da a mí el prestigio de estar tratando con ustedes un tema de esta categoría. ¿Usted sabe cómo se levantó Nueva York? ¿Leyó el New York Times hoy? ¿Leyó el Newsday? ¿Leyó el diario La Prensa? Nueva York hoy se levanta con su alcalde en primera plana, con una iniciativa que nosotros habíamos abogado, que fuimos los primeros en ponerlo públicamente, que hablamos en esta emisora y en la internet para que Nueva York lo hiciera. Hoy el alcalde abre una brecha uniéndose a la Iglesia Católica y se une para brindar refugio a 70,000 inmigrantes en sus templos, para darle sábana, comida, ropa, atención psicológica, y 26 iglesias católicas con algunas cristianas combinaron este trabajo por 72 meses. Tú sabes que fuimos los primeros en exponer eso. Fuimos los primeros en decir
¿Qué está haciendo la iglesia con los inmigrantes? ¿Por qué no se aprovecha esta ola de movimiento? No para cobrar diezmos y ofrendas los domingos y los viernes, no, sino para abrirla, para servirle a la gente, para que entren con educación, para que el gobierno subvencione 10 o 12 camas, para poner una persona que los cuide, los atienda, los alimente, que los ayude. Esa fue nuestra petición públicamente y hoy nos levantamos con que el alcalde toma la iniciativa y la lleva a cabo. Jesús Peña, Dios te bendiga, hermano mío, te quiero, te amo en Cristo, amo tu familia, que Dios te me cuide. Y miren, me siento alegre porque aquí hay gente que sabe que esa fue nuestra iniciativa, esa fue nuestra decisión, comunicarle al secretario del alcalde, comunicarle al encargado de religión y fe de que Nueva York debía moverse en esto, de que las iglesias debían abrir las puertas para cubrir las necesidades de esta gente que anda con una mochilita en la calle, pasando trabajo, que no tienen dónde comer una comida caliente y que lo están sacando de los hoteles. Vamos a activar el clero, vamos a activar la iglesia, sirvamos para algo. Me alegró muchísimo esta madrugada cuando el alcalde, mire, yo no sabía que la rueda de prensa era esta madrugada, esta mañanita. Si hubiese sabido, me hubiese levantado hoy en la alcaldía. Pero como tenía que venir al estudio, no pude, pero me alegré muchísimo. 70,000 inmigrantes que se recibirán ayuda en los templos, católicos y cristianos. Bueno, que se unan para algo, que se unan para algo. De eso estamos hablando hoy, de Normandía. Estamos hablando hoy de la administración del dinero público por grupos con estatus limitado, como son algunos de estos religiosos, como son algunos de estos cristianos que les gustan los diezmos, las ofrendas, pero en su estatus de ayuda y presentación tienen estatus limitado. Amén. Dios lo bendiga, hermano, a usted y su familia. Me dice mi querido hermano Jesús Peña. El sacrificio de Cristo fue único, dice mi querido doctor Lemuel Rodríguez, el escritor del libro ¿Qué hora es en el reloj de Dios? El ser humano, el animal, podría alcanzar la perfección y el valor que tuvo Jesucristo a través de su crucifixión en la cruz del Calvario. El doctor aportando su teología de alta alcurnia. Mi hermano Lemuel Rodríguez, el escritor. Ustedes me entienden, incluso cuando la administración del dinero público y del dinero del evangélico se somete a estos grupos estáticos, estamos haciéndole daño a nuestra gente y a la comunidad. Y grupos estáticos, ¿por qué? Porque solo piden y no se ve realidad de hecho en ningún lado ni en nada. No convocan al bien, cerrando el mercado laboral, blindándose ellos mismos para proteger sus beneficios, sus cheques y sus intereses. Evangelio Limpio con César la Antigua dice: no más. Hay un hombre en la radio, hay un hombre en la televisión de Nueva York criticando la corrupción religiosa. Eso no te debe molestar, eso no te debe herir, eso no te debería llevar a demandarme, porque cuando yo no tengo hecha, no tengo sospechas. No te debería llevar a molestarte ni a demandarme en una corte civil el hecho de que yo diga: hay apografía en la religión, hay malversación, hay manipulación, hay política metida. No te debería molestar. No te debería molestar. Jesús Peña, Lemuel Rodríguez, doctor Héctor Chesa, no debería molestar que personas interesadas en el quehacer económico y religioso de esta ciudad escudriñemos los pasos de aquellos que administran dinero público. Deberías someterte al escrutinio con tranquilidad. No me deberías encarcelar por eso. No me deberías enviar a una corte. No deberías desearme la muerte. No deberías matarme físicamente, pues lo único que digo lo expongo como periodista, como comunicador de línea. Lo que he visto, lo que he investigado, lo que siento que está sucediendo con el evangelio de hoy, con los G12, con el evangelio de la prosperidad, con el negocio con la sangre de Jesucristo. Una tarea titánica y muy fuerte. El sacrificio de Cristo fue un ejemplo de humanidad, de obediencia, amor.
Cristo se entregó voluntariamente por nosotros, siguiendo la voluntad del Padre. Él nos amó hasta el extremo y nos enseñó a amar. Doctor Lemuel Rodríguez. Cuando todo el mundo celebra victorias, el béisbol, el fútbol, el softball, la Fórmula 1, todo el mundo celebra victoria. Nosotros celebramos la victoria en la cruz de Cristo, pero se nos ha predicado diferente. Ellos recalcan la maldición, ellos recalcan la tristeza, ellos recalcan la condenación judía contra Jesús, ellos recalcan la condenación de Pilato, ellos recalcan la condenación de Anás y Caifás, esos dos políticos rastreros que pertenecían a la corona romana y descendían de los judíos. ¡No! Nosotros no recalcamos eso, nosotros recalcamos lo que Él nos dijo y lo que hizo y lo que se vio después de la crucifixión, ascender a los cielos y decir: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Se levantó el Rey de los judíos, se levantó el que me sostiene, el que me formó y el que me ha de esperar allá en los brazos de Abraham el día que ya yo no exista más en esta tierra. El que me protege, me bendice, el que me cubre, el que me ha llenado de favores. Jesucristo. Basa tu evangelio en la victoria de la cruz. No lo bases en pedir, no lo bases en nimiedades, no lo bases en multitransformaciones coléquicas que son algo muy relacionado al mundo bajo, a la bajeza, a la basura que esta gente predica, a la mentira, al botox, a los pantalones apretados, a la conmoción humana de ratrerismo que se vive en las iglesias de hoy, a la falta de respeto a los pastores de la vieja doctrina, al negocio que Cristo lo calificó como maldito en el templo, los latigó, los sacó, los tiró para afuera. Rastreros, negociantes, mentirosos. ¿Me vas a meter preso? Amén, ahí te espero. Ahí te espero en la corte. Ahí te veo la cara y hay un pueblo que me está mirando. Me van a condenar, me van a matar, me van a guindar en una plaza pública, pero me voy a morir diciéndolo. Corruptos, hay corrupción, hay política mezclada, hay oportunismo, hay aprovechamiento, hay explotación del pueblo de Dios. Están desviados de la doctrina de cristiandad y sanidad. Están desviados de la doctrina del amor, están desviados de la doctrina de la paz, están desviados de la doctrina de proteger la iglesia y proteger a los hombres y las mujeres que se convierten. Le están predicando mentira y balbucia, los están explotando, los están enviando al infierno. Si me arriesgaba en otras cosas, en el evangelio no tengo ningún tipo de miedo ni de freno para arriesgarme por decir que el evangelio del G12, y lo tienen metido ahí, que el evangelio de la prosperidad, de los falsos profetas, de los fornicarios evangelistas supuestamente mundiales, que el evangelio de estas rastreras nombradas disque, ellas no son pastoras, ya son apóstolas y ya son querubinas. Gracias, Marcelo Alcalá, Dios te bendiga. La iglesia tiene que oler a incienso y mirra cuando yo entro. El resplandor de la presencia de Dios tiene que confortar mi alma. En sus manos salieron los rayos. En sus manos salió la unción, la bendición. La iglesia no puede apoyar brecha de género, rechazando a las mujeres trágicamente como demonios, cerrando el mercado laboral para proteger sus beneficios, vender sus libros, vender su viaje a Israel, vender su economía, traer su gente, rechazar a los demás con alevosía, con planificación. Eso es lo que se llama nespotismo diabólico.
y quieren seguir millonarios, y quieren seguir cogiendo grandes sueldos, y quieren seguir manipulando al pueblo de Dios, pero lo que no quieren es que nadie diga nada. Es que no aparezca un periodista de la categoría de César la Antigua que diga: señores, atentos, analicen, son más de 40 años con esa política errónea, con esa mentira, con esa introducción de política social dentro de lo que es el evangelio, con esa manipulación, con ese nepotismo, con esa bioconducción de maldad, haciendo acepción de personas, demostrando de que están llenos y repletas sus almas y sus corazones. El evangelio a esta gente no le interesa. Esa victoria que yo celebro y esa alegría de la cruz del Calvario, eso para ellos es basofia. La pregunta es, al final, ¿cuántos se hicieron en el maratón? ¿Cuántos recolectamos? ¿Cuántos recogimos? Eso sí los alegra. Pero la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, la reunión de 400 profetas traídos de diferentes partes, da pena ver cómo los llamados pastores y apóstoles corruptos de estos tiempos están comprometiendo al pueblo con sus manipulaciones para sacar su propio provecho. Claro, que se vendan mis libros míos, los míos, que se venda mi viaje a Israel, que se compre la casa que quiero, los carros que quiero de lujo, que se nombren mi familia, mis hijos, que se nombren mis hermanos, que se nombren los míos solamente. No me hable de un chileno, de un bogotano, no me hable de un mexicano, no me hable de un ecuatoriano. No, esa gente aquí no. Ahora que manden su ofrenda. Pero para ocupar posiciones aquí en el concilio, en la iglesia nuestra, se vacía una iglesia, se muere un viejito allí de pastor. Oh, ya yo tengo el hombre. No, ahí no me nombre a nadie. Ahí que la iglesia no elija. La iglesia antes elegía y tenía derecho a mandar una carta al concilio y tenía derecho a elegir un hombre de Dios. No, ya tienen el hombre no se ha muerto y ya tienen el pastor ahí. Porque usted sabe cómo caminan, con puro nepotismo. Correligionario y comandante del ejército eternamente joven, siempre adelante, ni un paso atrás. Somos más que vencedores por el triunfo de la cruz. El triunfo de la cruz. Yo fui este verano, siempre regreso a Indianápolis. Como no pude ir por la pandemia los 2 años pasados, este año me fui a ver las 500 millas. Y esperé mucho rato ahí porque la mayoría de los corredores de la época mía ya no corren. Pero está Wallace, están como 5 o 6 de los viejos que van y comparten con uno y comemos ahí afuera y nada, y se disfruta la estrategia de los carros, que es algo que desde niño me ha gustado. Y me fui a Indianápolis, fui al Hotel Camille, donde siempre me hospedo y paso 3 días allá en Indianápolis. Y cuando la gente celebraba la victoria del ganador de Indianápolis este año, Jehová me traía la cruz. Mi victoria, mi victoria. Y cuando esos cohetes explotaban, porque siempre la carrera termina casi anocheciendo, cuando la gente brindaba y se abrazaban, porque es un esfuerzo grande, son 6 horas de carrera, estableciendo 3 o 4 vehículos con diferentes drivers y cambiando, pero Dios me traía a la mente: mi victoria no se compara ni con la de Indianápolis, ni con la de los Mex, ni con la de los Yankees, ni con la de los carros en la Fórmula 1. Hay una victoria que está por encima de todas estas expectativas humanas. Y en esa victoria hoy Dios me habló y me dijo: basa tu ministerio en mi victoria en la cruz del Calvario. Basa el ministerio en mi victoria en la cruz del Calvario. Por eso que yo no escucho, ni los voy a escuchar, ni me interesa el reguero de basura que le predican a la gente, la tristeza, el compromiso, la descoordinación, el satanismo con el que se dirigen a la gente. Mire, para desviarlos, para entristecerlos, para que hagan pacto, para que se comprometan y creer que con un pacto y creer que con una intención los van a liberar de sus maledicencias. Por eso promueven, por eso es que se sustentan en errores, en tristeza, en necesidad, para poder mantener ese dinosaurio.
Porque a una persona que tú le prediques hoy, que debe basar su funcionamiento, su fe, su vida, su apartamento, su trabajo, que debe basar todo en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, esa persona ahí afuera cuando salga va a caminar de manera diferente. Va a ir a un café a tomárselo, va a ir a visitar a la novia, o va a visitar a su esposa, o va a recoger a un hijo a la escuela, y la mente le va a decir, celebro tu victoria, Padre. La celebro por encima de todo, por encima de pacto, de compromiso, de manipulación, por encima de este berraquismo odioso que han diseñado estos delincuentes de la religión para entristecerme, para destruirme, para comprometerme. Pero vaya, analice la vida de ellos y la de los hijos. Vaya, analícela. Y se dará cuenta si aquí en este espacio estamos hablando de gratis, si estamos hablando mentira, si estamos creando algo que no existe. Para los que no creen, el sacrificio de Cristo puede parecer una locura, una injusticia o una irrelevancia, pero Dios le ofrece la oportunidad de conocer la verdad y recibir la salvación por medio de la cruz, por medio de su sacrificio, dice la palabra, mi querido hermano Lemuel Rodríguez, doctor. El hecho de que hoy Nueva York se haya levantado para que la iglesia abra su corazón y sus puertas a los necesitados, a los inmigrantes, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo que Nueva York haya levantado hoy las manos y haya levantado su corazón para que los inmigrantes encuentren en esas iglesias cerradas un refugio. Mire, un promedio de 70,000 inmigrantes estarán entrando a los templos, serán atendidos con sábanas, comida, ropa, cama, atención psicológica, y 26 iglesias católicas más las iglesias cristianas que se han sumado servirán como educadores y protectores en el verano y en el frío. Una iglesia unida, esperanza en la vida. Una familia unida, esperanza en la vida. Un pastorado unido, esperanza en la vida. Pero ¿qué tal que usted vaya a un grupo de pastores que se reúnen y a usted le preguntan, ¿usted apoya a Trump? ¿Usted es republicano? No, usted aquí no cabe. No. Aquí somos demócratas. Aquí el que dirige es demócrata, el otro de Radio Pedir es demócrata, y todos tienen que estar caminando por debajo de esa sombra, esa es la sábana que nos cubre. Somos pastores, pero mira, la política es importante. Y aquí, si no eres demócrata, no cuajas. No cuajas. Eres un pastor a la deriva, eres un pastor desnudo, eres un pastor, ¿sabes cómo? Aislado. Porque aquí en Nueva York se trata de cómo se cobija la religión en el sistema político. De cómo los hombres como yo, con una mentalidad independiente, con un periodismo incendiario, con una promoción de vida diferente, no caben en este pastorado ni mieloso, servicial, panzones de ocasión que nunca lo ves en lugares donde se necesita verdaderamente la palabra de Dios. Ellos andan detrás de diplomas y andan detrás de reconocimientos y andan detrás de negocios personales, comprometiendo la obra de fe y vendiendo por dinero el plan de salvación que está supuesto a ser de gratis. Eso se llama corrupción religiosa. Administrar dinero público en grupos estáticos, cerrando el mercado laboral y brindándose para proteger sus beneficios, incluso cometiendo el crimen de la brecha de género, rechazando a las mujeres lastimosamente. La Iglesia Católica se une. Buena noticia que la Iglesia Católica y los cristianos que se han unido, porque ahí está el ministro Eric Salgado, y de seguro que dijo, la Iglesia Cristiana también se une. Pedro Berríos, ministro René Silva, maestro bíblico, querido y apoyado por la comunidad.
Si usted se pregunta por qué tienen tantos años haciendo lo que hacen y son tan impopulares, el pueblo no los quiere, hermano. El pueblo ofrenda, envía y le da por costumbre, pero no por razonamiento. El pueblo no lo quiere como quieren a un Lemuel Rodríguez. El pueblo no lo quiere como quieren a un René Silva, porque es un hombre. René Silva, Pedro Berrío, son hombres que no te tratan por encima del hombro, por un par de que tienen ya de dinerito, no te pisotean, no hacen acepción de personas, no le importa dónde tú naciste, no le importa tu condición económica. Mire, hay de estos hombres que si tú no le ofreces un carro de categoría y no le ofreces un restaurante de clase y unos relojes, unos zapatos caros, tú para ellos no cuentas, ni te miran, porque son satánicos con títulos religiosos. Pero René Silva, Pedro Berríos, mi querido hermano doctor Héctor Atilio Chiesa, comandante, hombres como Lemuel Rodríguez, se toman un café contigo y no hay ningún problema. Tú no eres doctor, tú no eres exégeta, tú no eres dirigente de un concilio, tú no tienes un nombre altisonante, no eres millonario, pero invita a René para que tú veas que lo que vas a aprender, porque es un maestro bíblico real. Yo he estado donde René educó, yo caminé con René y vi para lo que René da en la educación cristiana. Y siempre apoyé que René tuviera su programa de 1 hora en Radiovisión. Me gustaba y le decía, ¿por qué René no tiene 1 hora para educar en una escuela bíblica del aire en la emisora? Siempre me pareció raro que René no tuviera 1 hora, porque no había escuela bíblica del aire. Y Dios sabe, eso hace 20 años que yo propuse que tú estuvieras ahí con tu propio programa, en una escuela bíblica del aire. Ese grupo parece a los judíos y samaritanos que no se trataban entre sí, y se parecen al sacerdote y levita que solo vieron la necesidad y siguieron de largo. Te hago una pregunta, puerta de salvación. Te hago una pregunta. En cuanto a lo que fue el COVID, en cuanto a lo que es la necesidad que tiene la comunidad de los inmigrantes ahora, ¿ustedes han escuchado en esa radio alguna opinión, algún editorial, alguna idea para ayudar a la gente? No, lamentablemente no. En esa emisora, en esos canales de televisión, en esa radio Cántico Viejo, no. Lo único que sabe el pentecostal cristiano de Nueva York, lo único que sabe es pedir mucho de esta gente que tienen la administración del pueblo y la iglesia de Dios. Solo dinero. Se llevó a cabo el Coachella Festival en Puerto Rico, en la isla. Farruko y los cantantes cristianos que se han convertido, ven cómo el millonario vuela todos los cantantes buenos de América Latina y van y realizan con Bad Bunny el Coachella. Un éxito a la playa en Luquillo, hermoso. 60,000 personas en una noche mirando a Fito Páez, mirando a los cantantes mexicanos de categoría. Y se reúne en Puerto Rico la crema innata del Coachella. Después viene Chile y hace lo mismo con Viñas del Mar. Después viene México y hace lo mismo con Lollapalooza, el festival más grande de artistas en el mundo latino. Ahora veo que están anunciando en el Madison Square Garden la llegada de un artista latino para el verano, y ya lo tienen rentado para recibir 125,000 almas a escuchar la música de ese artista latino. ¿Por qué el estancamiento de los evangélicos y el evangelio en Nueva York? ¿Por qué no hay campaña de esa categoría? ¿Por qué no se invierte en nuestros artistas cristianos? ¿Por qué cantan, tocan y ponen la misma y los mismos? Porque ellos mismos están en un cajón de ratones, enajenados, sin vida, sin sobrevivencia, estancando ministerio, putrefactando las aguas.
¿Por qué Nueva York, ahora que tenemos la oportunidad de sobresalir los comunicadores, por qué no hablan y no dicen la verdad? Que al mismo hombre del evangelio, al mismo muchacho que puso su dinero y su familia para crear el premio Redención, al mismo Napoleón se le ha hecho imposible salir adelante. Porque hay una maldición sobre la organización, sobre la ciudad. Estos políticos corruptos y rastreros del evangelio tienen todo coartado, tienen todo encerrado. No hay festivales, no hay predicación, no hay conciertos grandes, no hay identidad de cristiandad en el arte. ¿Por qué? Porque lo de ellos es solamente manda. Mira, está dañado el transmisor, mira, está dañado la antena, mira, necesitamos comprar una alfombra. Y ahí se han pasado 40, 45 años, hermano, con el pueblo del Señor cauterizado, hermano, cauterizado. Iglesia de Dios Pentecostal, Puerta de Salvación. Farruko ya se convirtió de verdad a Cristo. El Father, todo esto que están con Héctor Marranera, son la verdad, son verdaderos cristianos. Ahí no entendí bien. Pero yo sé que están haciendo un trabajo. Tienen el dinero para hacerlo. Ahora, mi función es predicarle cómo en diferentes partes del mundo se están llevando a cabo estos eventos grandes para levantar la hegemonía del diablo, la música erótica, la música de pasadía, la música de bebida, la música... ¿Y por qué? ¿Por qué el estancamiento del arte cristiano en Nueva York? Porque estos viejos putrefactos que lo dirigen no tienen vida y no quieren que los demás la tengan. No te apoyan porque no se benefician. Inclusive, el mismo evento de Pentecostés este año del pastor Martín Chávez, ahí usted no lo vio, porque es que ahí no hay beneficios para ellos. Es que de ahí ellos no se benefician. ¿Me entiendes? Ahí se beneficia la presencia de Jesucristo exaltado como Salvador y recordar por qué somos pentecostales. Ahí no es para darle plaquita ni premiar a nadie. Santo Román sí fue reconocido. ¿Sabe por qué? Por sus 50 años, 60 años conciliarmente, dirigiendo con diafanidad, con alegría, con amor. Salúdelo para que usted vea la sonrisa y el cariño y cómo ese hombre de una vez le echa el brazo. Salude a un microbio de esto. Perro bulldog, hermanos. Parecen perro bulldogs. Iglesia de Dios Pentecostal, no le piden a nadie, César. Oscar Rafael García Martínez, bendiciones, mi tío. Dios te bendiga, mi hijo, te quiero mucho. Y gracias a todos los que están con nosotros siempre. Ustedes entienden, el movimiento de hoy es para que no se nos enojen cuando le preguntamos algo sobre el dinero público que administran. No tienen que llevar el hombre a la corte o a la cárcel por una pregunta tan sencilla. ¿Qué hace? ¿Cuánto recibe? ¿Cómo lo recibe? ¿Cuánto tiempo más prefiere seguir recibiéndolo? ¿Cuánto tiempo más vas a estar sin elecciones? ¿Cuánto tiempo más vas a estar repitiendo la dictadura? ¿Cuánto tiempo más vas a mantener la pirámide? ¿Cuánto tiempo más vas a estar con el grupo cerrado, estático, cerrando el mercado laboral para brindarle y proteger tus beneficios? ¿Cuánto tiempo más? Eso no te debe enojar. Ni debe decir que yo soy un hombre malo por hacerme esa clase de pregunta. ¿Cuánto tiempo más necesita la Iglesia de Cristo para saber que el sistema de función que ustedes han establecido, no hace lo que dice Matteo Saldini en este libro, Administrando Dinero Público? Dice Matteo Saldini, ustedes están ahí para diseñar un camino mejor en la política pública que desarrollan para los evangélicos, y no para acumular y para beneficiar a un grupo cerrado. Por eso la gente teme darle a los que así actúan. Y Matteo Saldini, el economista italiano que ha estado en las fuentes y bases del gobierno de Italia, realiza y hace este libro para que aquellos
que de una u otra forma administramos dinero público, tomemos conciencia de que siempre va a haber espíritus litigantes con formación investigativa que van a querer saber qué tú haces con el dinero público. ¿Por qué no se ve la prosperidad en la iglesia? ¿Por qué no tenemos programas para proyectar y ayudar a los pastores? ¿Por qué solo predican ustedes? ¿Por qué no llevan a Ramón Matos Quesada a los grandes eventos? ¿Por qué no llevan a René Silva? ¿Por qué no predica Lemuel Rodríguez? ¿Por qué no ustedes 40 años predicando, cantando, recogiendo la ofrenda, beneficiándose? Ustedes no tienen puerta abierta. Es más, los mismos lambones que están al lado de ustedes no los invitan, y si los invitan es para llevarlos, para que paguen su pasaje y se sientan que están incluidos, pero no les sueltan un micrófono ni para saludar. ¿Por qué? Porque así está hecha esa pirámide. Para fruto y enrolamiento de conveniencia, como decía Saprim, todo lo aprietan y lo engullen como la serpiente, y si acaso se cae algo, es un desperdicio inservible que solamente acorroña y desaira al pueblo. Cerrando el mercado laboral, brindándose para proteger sus beneficios. Es algo muy cuestionable. La pasividad y la vida en alejamiento ministerial de gozo, alegría y la fortuidad con que Nueva York no puede disfrutar. Hacen un evento, aniversario, pero para recoger ofrenda. Hacen un evento, una vigilia, recogiendo ofrenda. Grabado lo tengo y fotos, recogiendo ofrenda en una vigilia. Un evento para recoger ofrenda, vender libros, promover la cantante. Pero alegría, diseño, identificación, apoyo para el pueblo de Dios, eso no lo espere. Porque es que en 45, 46 años nunca lo han hecho ni lo van a hacer. Mientras el pueblo de Dios no se levante, mientras el pueblo de Dios no justifique el hecho de que todo dinero en administración pública que recibe cualquier ministerio, cualquier oficina, cualquier gobierno, tiene que presentar datos, tiene que presentar formas, maneras, inversiones, trabajo, diseño, que el pueblo se sienta satisfecho. Y ahí entenderemos el por qué ellos sí tienen sueldos de lujo, ellos sí comen y viajan bien, ellos sí tienen casa. Ahí entenderemos por qué el empleado, analícelo para que usted vea. Y se han ganado en 40 y pico de años un retiro, sirviendo a Dios un miércoles cada mes, se han ganado un retiro de miles de dólares. La mayoría ya están de retirarse, pero están ahí, porque los últimos dos que murieron con la bota puesta, no entregaron los cargos. Los últimos dos murieron siendo parte, porque no se merece un Luis Guillermo sentarse, no se merece un Víctor Reyes sentarse, no se merece un Gregorio Malena sentarse. No, ningún hombre de Dios en Nueva York, no, se han envejecido todos, esperando. Y gente que ha servido, que lo tomen en cuenta, pero no se merecen. Ahora necesito que la gente se calle. Ven tú del G12, ven, que tú eres amigo mío de la cárcel, ven tú aquí. Ven tú que eres hijo mío, ven. Y ven tú una mujer para que se calle ese hombre que dice que tenemos 40 años y no hemos nombrado una mujer. Y nombra una con el dedo de él. Todo el requerimiento que yo presento aquí es con base. ¿Y sabe cuál es la base? Nepotismo total. ¿Sabe cuál es la base? Abuso de la fe y de la religión. ¿Sabe cuál es la base? Robarse el ministerio que el pueblo pagó. ¿Sabe cuál es la base? Que me vas a meter preso. ¿Sabe cuál es la base? Me vas a matar. ¿Sabe cuál es la base? Me vas a demandar a la corte aquí en Nueva York. Pero te estoy diciendo la verdad. Con pantalones de hombre. ¿Tú crees que la cárcel me va a ablandar a mí? ¿Tú crees que la persecución me va a ablandar a mí? ¿Tú crees que me va a ablandar las amenazas? No, te equivocaste. Te equivocaste. Se lo has hecho a muchos. Traicionaste a muchos, le metiste la puñalada a muchos. Pero ahí están los Bayardo Delgadillo, ahí están los Julio César Cabrera, ahí están los Héctor Cheza, ahí están los David Greco, ahí está Rubén Greco que está en la gloria, que ya se fue. Hay muchos que en la historia
podrían escribir una página muy negra de lo que tú has hecho en esta ciudad. Una página muy, pero muy negra. Lo que pasa es que la correa le faltó y los pantalones se le caen. Pero este negrito, este negrito te ha demostrado y te va a demostrar que aún ahí adentro, en la cárcel, ahí en el Bajo Manhattan, por esa demanda civil, y este pueblo cobarde, mimeto y mentiroso, que participa tanto de lo que ustedes han hecho por tanto tiempo, no va a disfrutar de decir, ay, I'm sorry. No, voy a mantener y voy a sostener lo que es una verdad. Una pirámide mafiosa formada para desangrar al pueblo cristiano. Y fueron sacando a todos aquellos que le podían dar problemas porque eran hombres de conciencia. Fue un plan elaborado. Quedar yo para nombrar, poner, quitar y quedar con la pirámide protegida. Mira lo que dice aquí. Cerrando el mercado laboral y blindándose para proteger sus beneficios. Matteo Saldini. Cómo administrar el dinero público y no convertirlo en grupos estáticos. A veces me pregunto, ¿se merecía el escritor ser parte de ese grupo un día que lo nombren y lo sienten ahí? Es un hombre muy destacado en la Asamblea de Dios, pero no iba a pasar. ¿Se merecía Pedro Olivieri no llegar a una vejez con tanto amor, con tanto cariño, con tanto conocimiento, una iglesia donde se le ama y se le quiere y se protege? ¿Se merecía Olivieri una oportunidad? En vez de ellos durar 46, que cada hombre de esa altura, de esa hegemonía en esta ciudad, tuviera la oportunidad de servir 4 años. Se merecía un hombre en esta ciudad de categoría como Pires Ramos sentarse ahí. Hombre joven con inglés, nacido y criado aquí. Claro que se lo merecía. Se merecía un hombre como Nicanor González, escritor. Claro que se lo merecía. Y si les sigo contando, los 46 años de administración cerrada, de grupo con dinero público estático, han envejecido a todos estos líderes que pudieron haber tenido la oportunidad de haber dicho, yo serví 4 años en el ministerio que el pueblo compró y pagó, pero llegó una pirámide, lo amarró, lo enroló como serpiente, como una anaconda, y se lo tragó en 46 años. Y hoy en día el pueblo sigue dando testimonio de lo que nosotros aquí le decimos. La iglesia se une para brindar refugio a los inmigrantes. Buena noticia. Matteo Saldini escribe y nos muestra el libro El dinero público administrado por grupos estáticos. Buena noticia. Los manipuladores son impopulares, aunque la gente les siga mandando, ya no lo hacen de corazón, sino por historia. Buena noticia, César la Antigua. Buena noticia que Dios nos dio el poder hoy y la fuerza para hablar de la economía disgregaria. Buena noticia que hombres como Lemuel Rodríguez, el doctor Héctor Atilio Chiesa, también Ramón Matos Quesada, Judy Virué, Iglesia de Dios Pentecostal, William, mi hermano, mi amigo. Buena noticia que ustedes apoyen el canal, que ustedes le den clic, que ustedes lo compartan. Alguien me dijo ayer, pero yo no sé por qué en tu canal no se ve mucha gente. Y yo le contesté, cuando a un piloto le entregan un C-130 con 400 personas adentro, con niños, con maletas, que va a un viaje importante para aterrizar en Uruguay, tiene que cruzar todo el Atlántico y unirse sobre 2 o 3 mares para llegar a su destino. Ese piloto está pensando en fama. Ese piloto está pensando en dinero. Ese piloto está pensando en like o en aprobación de la gente. No, ese piloto está pensando en llevar a esas personas salvas y seguras, como dice el americano, safe and sound, al lugar donde tiene que llevarlo, al destino. Quiere decir que yo estoy como ese piloto, comandando un pueblo de gente consciente, comandando un pueblo de hombres diferentes, comandando un pueblo
que me escucha y que me mira y que me sigue, que sabe que tiene que orar por mí, que sabe que no lo estoy haciendo por dinero, que sabe que yo no les pido, que sabe que no les miento, que saben y me conocen quién yo soy en esta ciudad por los últimos 25, 30 años. Que saben que no soy un fornicario, no soy un raquetero, que saben que no soy un mentiroso, que saben que no soy un oportunista aprovechado, que saben que no le predico pacto, que saben dónde yo me convertí, dónde vengo, que conocen la iglesia a la que pertenecí, conocen mis pastores, conocen mis hijos, mi esposa, conocen mi familia, conocen mi historia. Por eso les pido, oren por mí, porque están ansiosos de encarcelarme. Están ansiosos de callarme, están ansiosos de llevarme a una corte y decir que no, la gente no está ofrendando, que ya debo 7 millones de dólares, que le he hecho mucho daño a la imagen de ellos, que he hablado en contra de ellos, que ellos son muy pulcros, que ellos... Ya usted sabe todo el prontuario. Mire, yo fui allá a la corte y me tienen 70 acusaciones. 70 en esa, porque después me llegó otra que dice que van a seguir adhiriendo acusaciones según yo hable o haga el programa. Ya usted sabe. Ya usted sabe. Así que prepárese para que ore por su hermano César la Antigua, porque César la Antigua, por ahora, no se va a callar. Y si me dan un momentito en la cárcel para seguir diciendo que hay corrupción, que hay mentira, que hay fornicación, que hay manipulación, ese momentito lo grabaré y lo enviaré a la red, si es que me lo permiten, porque lo voy a seguir diciendo. Hermano, la iglesia está pasando por una crisis. Hermano, la iglesia está dirigida por seres diabólicos. Hermanos, están metidos en política y en dinero. Hermanos, le llaman G12. Hermanos, le llaman Evangelio de la Prosperidad. Hermanos, le llaman prostitución de altar. Hermano, vea dónde se mete, vea dónde se dirige. Hermano, cuidado a quien le pone su dinero en la mano. Hermano, cuidado a quien le está escuchando las lisonjas de oído, que le van a resultar dolorosas al final de sus días en la tierra. Hermano, ningún ambicioso, ningún avaricioso rastrero merece que usted se rompa el lomo para darle lo suyo a esos sinvergüenzas. Hay mucha gente en necesidad con los cuales usted podía y puede hacer la obra de Dios. Que el Señor bendiga a Alberto y a Sadí Mendoza rondando los barrios. Recuerde que el sábado tenemos un compromiso aquí en Queens. Viene a predicar mi hermano José Miguel Lachapelle con una conferencia en Queens, a hablar sobre la promiscuidad sexual en la iglesia. Viene Lachapelle a hablar sobre la promiscuidad sexual en la iglesia, tema que tiene que ser tratado porque hay mucha problemática de esa en la fe. David Mercado se va el 1 de julio a la campaña allá en El Salvador. Llame a David Mercado, por favor. Aquí está su libro. Ya lo terminé. Aquí está su libro, David Mercado. Mire, ya lo terminé. Jehová me sostuvo, me empujaste con violencia. Llámelo y dígale, la Antigua te está promocionando el libro en el canal. La Antigua nos está invitando a que te llamemos, te demos una ofrenda para lo que es Quetín Lugo Carrillo, el evento de David Mercado de la Iglesia del Misionero allá en El Salvador. Me empujaste con violencia para que me callase, pero Jehová me sostuvo. El libro me cayó como anillo al dedo. Ya lo leí, David, mira. Ya lo tengo marcado por todos lados. Ya lo voy. De seguro que voy a bendecir a alguien cuando vaya ahora al país para que también lo lean. Pero ustedes que están aquí, ustedes conocen a David, misionero de tantos años, llámelo y dígale, hermano, envíeme un libro y envíele una colaboración de vuelta para que David pueda hacer ese trabajo allá en El Salvador. Sí, está bien. Ya nos vamos, hermano. Tenemos que irnos. Mañana más Evangelio Limpio, más con César la Antigua, tu hermano. Ora por mí, ora por mi familia. Ora para que todo esto que están moviendo llegue a una conclusión y que sea Dios que lo permita. Sea entrada o salida, sea condenación o sea limpieza y salvación, que sea Dios que lo dirija. Porque yo ya he puesto de mi parte. Yo he puesto de mi parte.
Y como siempre le voy a decir, nunca los traicioné, nunca les robé, nunca los maltraté, nunca los vi con diferencia, les serví como perro fiel por 20 y pico de años. Y lo que recibí fue una puñalada trapera cuando me enfermé con el COVID, y todavía algunos lambones de ellos se atreven a cuestionarme a mí. No sabe el mundo lo que pasó, pero Dios sí lo sabe. Dios que está allá arriba sí lo sabe. Y yo soy de los que digo que en vida esperamos la justicia de Dios, no sobre ellos, sino toda la tierra que hace maledicencia e impulcritud. Recuerdo las lágrimas de Bayardo Delgadillo, pero Dios lo levantó y hoy en día sigue pastoreando a pesar de la maldición y de la traición. Hoy en día Martín Chávez sigue pastoreando a pesar del rechazo y la traición. Porque el que no le da de beber el agua que ellos quieren, no sirve en la sociedad y hay que bloquearlo. La próxima mañana tendremos un programa nuevo. Gracias a mi hermano Lemuel Rodríguez, el doctor, por haber colaborado a esclarecer mi mente y la de los demás del verdadero fruto de la victoria en la cruz del Calvario. El verdadero fruto de la victoria de Jesús, no en ofrenda, no en pacto, no en carros, no en casa, no en mujeres, no en fama, en la cruz del Calvario, la victoria de Jesús. Toda esa basura que te lo ponen por arriba, por encima de la prosperidad, yo con tantos títulos, yo escritor de 50 libros, yo que tengo un colegio de tantas casas que ya no encuentro dónde ponerla, yo que ya no pastoreo, sino que dejé a mi hija, a mi hijo, y que ando en un Land Rover Defender de $180,000, yo, mi mujer que canta y que es famosa, y mis hijos que están en buenas posiciones. Ay, varón, por favor. Coge ese micrófono que el pueblo paga para hablar cosas reales, no para ir a basurear los oídos de la gente. Te invito a que apliques la codificación real de la comunicación, que es hablar cosas con sentido para ayudar el corazón y el alma de quien te escucha. No toda la basofia de negocio y promoción que ustedes han convertido ese lugar santo que el pueblo compró y pagó con sacrificio, y que terminaron robándoselo para formar esa pirámide. Que Dios los bendiga.